Bueno, la pregunta que me tocó, o que me toca, es la pregunta 7. Y dice, ¿qué es Dios? ¿Verdad? ¿Qué es Dios? Y bueno, lo que dice la respuesta en el Catecismo de Westminster es el Catecismo Mayor, dice: Dios es un espíritu, en sí y por sí mismo infinito, en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, absolutamente suficiente, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sumamente sabio, sumamente santo, sumamente justo, sumamente clemente y misericordioso, paciente y abundante en bondad y verdad. Cuando el pastor Jorge nos dijo que íbamos a enseñar, también nos mencionó que podíamos usar el Catecismo Menor de Westminster. Y viendo que estas preguntas y respuestas, el propósito es de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Y a nuestros familiares. Cuando ellos tienen alguna pregunta, pues nosotros podamos darle una respuesta, ¿verdad? Y el Catecismo Menor también tiene la respuesta y tiene la misma pregunta. Y lo primero que dice el Catecismo Menor, la respuesta es: Dios es un espíritu. Primero vamos a poner la pregunta: ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y lo que dice, perdonen mi letra, no está tan buena, pero ¿se entiende? Ok, está bien. Eso es lo importante. Ok. Si no, le pueden preguntar al pastor, que es médico. Entonces, lo que nos dice la primera respuesta es, las primeras palabras, es que Dios es espíritu. Espíritu. ¿Y qué podemos entender por espíritu? Alguien que nos pueda decir qué entiende por espíritu. Gracias. Gracias. ¿Qué es espíritu? La tercera persona de la Trinidad. Ok. ¿Alguien más? Con nuestros ojos físicos. No podemos ver con nuestros ojos físicos. No se puede tocar, ¿ok? No es materia. No es materia. ¿Qué es espíritu? Dice, espíritu es algo, como dice nuestros hermanos, que no tiene materia, que es invisible, que es sin cuerpo. Espíritu es algo que no es compuesto por varias cosas y que forma algo. No, espíritu es algo que no podemos ver, que no tiene forma ni cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, hermano Elmer, ¿usted dónde vive? Woodbridge. Otra pregunta, ¿y usted está vivo? Ok. Bueno. Yo creo que usted no vive en Woodbridge, porque creo que usted vive donde usted está. Usted está ahí y usted vive ahí. Lo que usted tiene en Woodbridge es su casa, pero usted vive ahí dentro donde usted está. Vive dentro de su cuerpo. Entonces vive dentro de su cuerpo y pues Woodbridge es su casa, pero usted vive ahí, dentro de ese cuerpo. Así que nosotros no podemos existir fuera de nuestros límites. No podemos salir de este cuerpo. Nuestro espíritu que tenemos adentro es ilimitado a ir de un lado a otro. No podemos estar en todos lados como Dios está. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro del cuerpo. Tenemos esos límites que no podemos estar en todo lugar, sino dentro de nuestros límites de nuestro cuerpo físico. Así que vivimos dentro de nuestro cuerpo y ¿somos nosotros nuestro cuerpo o somos espíritu? Somos espíritu. Tenemos vida, tenemos el espíritu. Sí. Tenemos vida dentro de nosotros y cuando morimos el cuerpo
se va a la tierra, nuestro espíritu vuelve a Dios. Creo que esto, si no recuerdo, creo que el pastor también mencionó a este filósofo que se llama Anaximandro. Y él era un filósofo de la antigua Grecia que estaba buscando el principio de la vida, de las cosas que tenemos hoy, de dónde aparecieron. Y este filósofo antiguo de la antigua Grecia, Anaximandro, salió con una palabra que se llama apeiron. Apeiron. Es decir, que él decía que apeiron es de donde vienen todas las cosas. Y apeiron lo que quiere decir, primero, es sin límite. Y el otro quiere decir sin edad. Sin límite y sin edad. Y lo que es sin límite quiere decir que es infinito. Y lo que es sin edad es eterno. Entonces, las siguientes palabras de la respuesta de Westminster del Catecismo Menor es, primero, Dios es un espíritu infinito, eterno. Y este filósofo, sin saberlo, estaba describiendo a Dios. Infinito, ¿quién me puede dar definiciones de infinito? ¿Qué es infinito? Como ya lo dijimos, sin límite, que no tiene fin, que es muy grande, muy numeroso, que nunca termina, sin fin, ¿verdad? Eterno. Una definición es eterno. Para siempre, que siempre ha existido, que siempre existirá, que no ha tenido principio ni tendrá fin, es eterno. Así que, por lo tanto, nosotros no somos eternos, el único eterno es Dios. Así que Dios es espíritu, infinito, eterno. ¿Quién tiene el versículo Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces vemos que Dios es espíritu. ¿Quién tiene Job 11:7-9? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Amén. Entonces vemos que Dios es infinito. ¿Quién tiene Salmo 90, versículo 2? Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Amén. Amén. Bueno, la siguiente palabra, la respuesta, es inmutable. Inmutable. ¿Quién puede dar definiciones de inmutable? Que no cambia, que no puede cambiar ni ser cambiado,
no cambia a través del tiempo. Ahora, cuando hablamos de inmutable, tenemos que tener cuidado que no pensemos de que es algo que nunca se mueve, porque sabemos que Dios siempre está en movimiento. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Así que cuando pensemos de inmutable, nunca pensemos solamente de que algo está quieto y que nunca se mueve, sino que nunca cambia. En cambio nosotros sí cambiamos. Vamos creciendo, vamos cada día teniendo otra edad, envejeciéndonos. A mí me salió como 2 canas, creo. Pero en cambio Dios nunca cambia. Y eso es lo que es nuestra... dice R.C. Sproul, la inmutabilidad de Dios es la roca de nuestras almas y el ancla de nuestra fe. Así que debemos estar confiados de la inmutabilidad de Dios, que Él nunca cambia, que todo lo que Él es, siempre así Él es, así será. Amén. ¿Quién tiene el Santiago capítulo 1, versículo 17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Así es, así que Dios no tiene sombra de variación. Amén. Y Él es inmutable. La siguiente palabra de la respuesta es, o mejor dicho, vamos a leerlo, es que Dios es, primero que dijimos, espíritu. Luego, infinito, eterno, inmutable. Amén. Ahora dice que también todo eso es en su ser. En su ser. Vemos que Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser. ¿Y qué es ser? Cuando dice ser, ¿qué quiere decir? ¿Qué entendemos por ser? Su persona, sí. Así es. Y cuando hablamos de ser, vemos que todas estas cosas están en Él y por Él. Él no se necesitó de nadie para que fuera infinito, eterno, inmutable. Él siempre ha sido así. Amén. Vamos a... Bueno, este no lo di a nadie, pero Hechos 17, 28. Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Así que nosotros vivimos porque Él vive. Vivimos en Él, por Él y para Él. Amén. Si Dios no fuera Dios, nosotros no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí parados, nos desvaneceríamos al instante. La siguiente palabra es sabiduría. Sabiduría. ¿Qué entendemos por sabiduría? Conocimiento. Dice sabiduría que es conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio a la experiencia. Hay muchas personas que son sabias, ¿verdad? Pero Dios todo lo sabe, es omnisapiente. Él no aprendió de nadie, Él siempre ha sabido todas las cosas. Nadie le puede enseñar a Dios
Nosotros, por ejemplo, cuando hemos ido a la escuela, hemos estado primer grado, segundo grado, tercer grado, y íbamos aprendiendo poco a poco las cosas. Sin embargo, Dios tiene un panorama completo de todas las cosas. Él ya sabe lo que nos va a pasar, Él sabe lo que nosotros vamos a hacer. O sea, Él lo sabe todo. Así es, Él es la fuente de la sabiduría. Así que no hay nada que Dios no pueda, que pueda aprender, sino que Él lo sabe todo. La siguiente palabra es poder. ¿Qué entendemos por poder? ¿Y por qué les pregunto qué entendemos o si pueden dar una definición? Porque a nuestros hijos siempre tal vez nos van a preguntar, y papá, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es poder? ¿Qué es infinito? ¿Qué es eterno? Entonces, nosotros debemos saber qué son estas palabras. Así que, ¿qué es poder? Poderoso. Debilidad. No hay nada imposible para él. Poderoso. El que decide, el que manda y el que pone. El que ordena. Control. 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 Dice que poder es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Nosotros podemos hacer diferentes cosas, pero Dios todo lo puede. Él es poderoso, Él es omnipotente. Él con una palabra puede crear lo que Él quiera. Él es todopoderoso. Eso quiere decir poder. Que Dios es infinito, eterno, inmutable en su poder. La siguiente palabra es santidad. ¿Qué podemos entender por santidad? Santidad. Separado. ¿Qué entendemos cuando decimos que Dios es infinito, eterno, inmutable en su santidad? No hay nadie como él. No hay nadie del lado de él. Cuando decimos que Dios es infinito en santidad, ¿qué podemos decir acerca de eso? Que Dios que Él siempre será santo. Siempre será santo. Cuando decimos que Dios es eterno en su santidad, que siempre ha sido santo, ¿verdad? Y cuando decimos de que Dios es inmutable en su santidad, que Él nunca pecará, que Él siempre será santo y siempre tendrá su santidad y nunca cambiará a ser pecaminoso. La siguiente palabra es justicia. Justicia. ¿Qué entendemos por justicia? Como un juez. Justicia. Dice justicia, obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Verdad? Dios puede ser justo y a la misma vez también es misericordioso. ¿Quién leyó el último versículo? ¿Usted creo? Ok. Ok. ¿Quién tiene
Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Ok. ¿Y quién tiene el Salmo 147:5? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amén. ¿Quién tiene el Isaías 6:3? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Y ahora, Éxodo 34:6. Yo lo tengo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Vemos que Dios es justo y que no va a tener por inocente al malvado. También vemos que Dios es bondadoso y que Él reparte de su gracia, de su misericordia a los que Él quiere. Vemos que Dios siempre hace el bien. Y ¿quién tiene Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Okay. La siguiente palabra, luego de justicia, tendremos la palabra bondad. ¿Qué entendemos por bondad? La compasión de una persona. Bueno, sí, Dios es bueno y siempre Él hace bien a nosotros como Él quiere hacerlo. La siguiente palabra es verdad. ¿Qué entendemos por verdad? Lo real. Lo que es la realidad, son los hechos. Esa es la verdad. La verdad es lo que es. Amén. Sí. Hay que hacer una diferencia entre la verdad y la realidad. La verdad no es realidad. La verdad describe la realidad. Y si nos equivocamos ahí, podemos confundir la palabra de Dios con Dios. Samuel es el esposo de Carmen. Eso es verdad. Pero Samuel, la realidad de Samuel es diferente a la expresión de la descripción de Samuel. Tenemos que tener esa diferencia siempre en mente, especialmente cuando viene a la teología. Así que nosotros siempre pensamos, la verdad es la realidad, no, la verdad describe la realidad. Gracias. O sea, nosotros no somos salvos porque leímos la descripción de que Cristo es Salvador. Esa es la verdad en el Evangelio. Pero quien salva en la realidad es Cristo.
Amén. No sé si me voy a entender. Sí. Estoy siendo un poco técnico porque en el resto de estas presentaciones vamos a tener que ser precisos. Sí, gracias, pastor. Así es. Así que también vemos que Cristo es la verdad. Amén. Cristo también es la verdad y la vida. Vamos a hacer un ejercicio para que nos quede estas palabras y así poder terminar. Así que, ¿qué es Dios? Es un espíritu. Voy a poner aquí. Infinito, eterno e inmutable en su ser. Oh, me recuerdo el colegio. Okay. Así que Dios es un espíritu. 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 ¿Qué más es Dios? Infinito. Infinito. Eterno. ¿Y qué es eterno? Infinito es que no tiene fin. Eterno, que para siempre, que siempre existió, que siempre existirá. Inmutable. ¿Y qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Amén. Inmutable en su ser. En su ser. ¿Qué más dijimos que es? Sabio. Sabio. Sabiduría. Poder. Santidad. ¿Qué más? Justicia. ¿Qué más dijimos? Bondad. Y verdad. Verdad. Okay. Así que, ¿qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Hermano, sí. Dios es lo mismo decir Dios es un espíritu o Dios es espíritu. El uno es correcto. Porque Dios es espíritu. Porque hablar de un espíritu es como uno más del mundo. Entonces pienso que, bueno, entiendo, Dios es espíritu. Sí, bueno, eso es lo que decía la respuesta del catecismo, por eso lo puse así. Él está ahí definiendo
la esencia de Dios. Dios es un espíritu en el sentido de su esencia, de la materia en que Él ha hecho. No se refiere a que Dios es uno solo, sino que es espiritual. Así que Dios es un espíritu. Roberto es un hombre. Usted está haciendo la diferencia entre lo que es la composición de Dios opuesto a la composición nuestra. Somos materia, carne, también tenemos espíritu. Nosotros también somos espíritu. Claro. Dios está hecho de... Somos un espíritu, claro. Sí, pero en cuanto a la esencia, al material, a la composición de él, es un espíritu. Es que la Biblia siempre encuentra dioses espíritus. No. Está bien que decimos Dios es espíritu, pero aquí la diferencia está haciéndola en cuanto a la esencia material. Yo uso lo material no de manera física, pero la composición de la persona. Okay. Ya, hermano, disculpe. No se preocupe. De hecho, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Bueno, entonces, repetimos una vez más. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y debemos aplicar el infinito, eterno, inmutable en estas 7 palabras acá: ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Es decir que Dios es un ser infinito, eterno, inmutable. En su sabiduría es infinito, eterno, inmutable. En su poder es infinito, eterno, inmutable. En su santidad es infinito, eterno, inmutable. En su justicia es infinito, eterno, inmutable. En su bondad también es infinito, eterno, inmutable. Y en su verdad es infinito, eterno, inmutable. E inmutable. Así es. Para que nuestra hermana Estela también vea. Pero creo que ya deberían sentarse por acá. El lugar privilegiado suyo, hermano, ya vamos a cortarlo. Es aquí que se sienta. Okay. Hermano Tito le manda la foto. Ok. Entonces hemos visto que Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Amén. Así que cuando nos pregunten nuestros hijos o un familiar, podemos tener algo que decirles. Así es. Y en la siguiente clase vamos a ver, ¿hay un solo Dios? Es la pregunta que nos toca. Amén. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Que hay un par de palabras extra que pone el catecismo mayor, que el catecismo menor no lo incluye, que también me parecen importantes. El catecismo mayor dice que Dios es... La gente está viendo. Que el catecismo mayor incluye, aparte de este conjunto de palabras, un par de palabras adicionales para describir qué es Dios. Y una de ellas es que es lleno de gracia, lo cual es interesante. Otra es que es paciente. Y por lo menos lleno de gracia, no sé si paciente está. No. Es importante que hay todavía más palabras que sí. para a Dios que las que están ahí. Sí, pero como dije al principio, elegí la respuesta del catecismo menor, que es un poco más simplificado para que podamos... Él es bondadoso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario de los pastores? No sé. Hermano Germán. Es importante mencionar que Dios también es omnipresente.
Porque cuando oramos en todos los idiomas, en todo el mundo, en toda la tierra, Él los entiende todos. Y está en todas partes, omnipresente, debería estar ahí también. Okay. Cuatro letras, Dios es todo. Sí, el hecho de que Dios es espíritu es infinito, es decir, que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Él es, como dice usted, Él es omnipresente. Sí, Pastor Jorge. El solo meditar en estas palabras nosotros a través de la semana, en la infinidad de Dios, en la eternidad de Dios, en la voluntad, en su sabiduría, nos damos cuenta, en la primera de ellas, nos damos cuenta que Dios es otro. Sí, nosotros no somos como Dios. Y a la vez me da, nos da ese sentido de asombro de Dios, de maravillado de Dios. Y al mismo tiempo me da a mí, este es mi Dios, puedo confiar en Él. Él no es como yo, que cambio a veces de idea, que cambio, a veces me levanto mal, a veces no soy muy misericordioso. Gracias a Dios porque Él no es así, Él no es como yo, Él es diferente y Él es mi Padre. Entonces, meditar eso a través de la semana en unas palabras es pasar de ayuda a Dios. Amén. Sí. Amén. De hecho, cuando estaba meditando en esta respuesta, pregunta, y ayer en el funeral de nuestro hermano Nelson, decía en mi mente yo, hermano Nelson, su cuerpo se va a quedar en la tierra, pero el espíritu de él se va con Dios. Y me daba una alegría de que esa realidad esté ahí presente. Amén. Y me alegraba el corazón de que nuestro hermano Nelson ya esté con el Señor. Amén. Así que hasta aquí. Pastor, no sé si alguien va a venir acá para terminar, orar. Sí, voy a decir algo. Sí. Hago eco de lo que el pastor Jorge dijo. Hermano, es importante que tomemos estas definiciones, para que lleguemos a la casa y empecemos a meditar en cada una de estas cosas. Así que estoy repitiendo lo que el pastor dijo. Ustedes saben que a mí me gusta repetir mucho, pero lo tengo que repetir. Es necesario, uno de los puntos principales de esto es que nosotros no digamos infinito, ya pasó. No digamos eterno, ya pasó. Él es nuestro Padre. Tenemos que comunicar eso a nuestros corazones, a nuestras esposas y esposos y a nuestros hijos. Esa es la manera en que llenamos la mente del asombro de Dios. Estoy repitiendo lo que dijo Jorge, pero me gusta que alguno está repitiendo, pero quiero repetirlo. Esto es necesario. Es necesario, amado hermano, que nosotros empecemos a pensar grandes pensamientos de Dios. No a Dios como si fuera uno de nosotros. Él es otro. De hecho, la santidad, una de las características de la santidad es que Él es otro. Él no es uno de nosotros. Él está en una categoría que Él es solo. Si fuera uno de nosotros, no podemos confiar en Él. Estoy repitiendo lo que dijo el pastor Jorge, que no nunca repetido. Pero hermano, piensen en eso. Esta es la vida nuestra. Meditar en estas cosas es lo que nos hace crecer de gloria en gloria. Es lo que el Espíritu usa para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Pensemos en eso. Amén. Amén. Si alguien quiere repetir eso, Amén. Entonces hasta aquí mi tiempo. Vamos a orar. Amén.